Bien, ya estamos en los minutos finales de Hablemos de Esto y ya está Silvita Martínez en reemplazo de Caro Amoroso, que estará haciendo Está Pasando. Hola, Silvi. Hola, ¿cómo estás, Eleonora? Buenas tardes a todos y acá estamos. Caro está de vacaciones estos días, así que vamos a estar compartiendo con ustedes la información de este segmento. Bueno, muy bien. Estaremos compartiendo también este pase todos los días. En donde, Silvi, hoy sin lugar a duda vamos a hablar de Agostina. Hoy no sé si tuviste la oportunidad, pero más temprano estuvimos con Nacho González Prieto conversando con el doctor Nagy. Sí. Que es el abogado que defiende a la familia de Agostina, la mamá de Agostina. Vos sabés que hay una defensa por parte del padre y otra de la madre, en donde dejó varias cuestiones, algunas diría escalofriantes, de lo que sucedió dentro de esa casa y del tiempo de ocultamiento después del femicidio dentro de la casa hasta que finalmente llegó este señor Barreliera al descampado. Vos sabés que yo pensaba este fin de semana, concretamente, bueno, después del hallazgo del cuerpo de Agostina, y cómo, digamos, a partir de ese momento se esclarecieron muchos puntos, ¿no? Como el hecho de dónde había estado la nena, en la casa de quién, el único detenido que estaba muy complicado y comprometido. Y casi parecía una especie de resolución del caso, lamentablemente con un final tremendo. Pero empezaron a surgir, lo que vos decís, ¿no? Una cantidad de datos, de muchas preguntas sin respuestas con respecto al accionar de todos, ¿no? De la familia, de la policía, de la fiscalía, dejando estos interrogantes que por eso estamos todavía tratando este tema y con novedades, con nuevas fichas y con nuevos elementos para comprender lo que pasó, porque es realmente comprender lo incomprensible, Leonora. Totalmente. Nadie entiende exactamente cómo una persona que incluso conocía a la nena, conocía a su mamá, conocía a la familia, había tenido una especie de relación afectiva, un vínculo, puede terminar de esta forma, ¿no? Totalmente. Si te parece, Silvi, vamos a hablar con Daniel Salcedo, él es perito, criminólogo. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, hoy conocimos la autopsia preliminar de Agostina, todavía falta la autopsia final. Bueno, hay mucho que decidimos no compartir en la pantalla porque es realmente muy, muy doloroso. Pero en gran parte uno habla de un ataque realmente feroz y un abuso a una menor de 14 años. No sé si vos tuviste la oportunidad de leerlo y qué podés compartir con nosotros. Lo que en principio está claro, ¿no es cierto? Que, bueno, hay muchísimas cosas a determinar. Lo preliminar es eso, es preliminar, hay que tomarlo así. Falta toxicología, falta la anatomopatología, la histopatología. O sea, hay muchísimos, los estudios complementarios que dicen los médicos son estudios que a veces llevan días y semanas para tener un resultado definitivo. Ese resultado definitivo es el que nos va a dar el cierre del análisis correcto, completo y científico, ¿no es cierto? Antes de eso sería ver todas las especulaciones de lo que podría ser. Eso en principio. Pero lo que tenemos es la data de la muerte, que no es precisa, que no es cierta, que no es exacta, nunca es exacta, y que hay un descuartizamiento criminal, que hay una escena primaria, que es donde la han matado a la menor, ¿no es cierto? Y hay una escena secundaria, que es donde es el lugar del hallazgo. Eso es lo que tenemos hasta ahora. No sabemos si hay un tercer lugar que puede haber sido el lugar del descuartizamiento criminal, es decir, no sabemos si puede haber habido un lugar, un tercer sitio. Tenemos una escena primaria que suponemos que es el domicilio, pero no se sabe exactamente. Y hay una escena secundaria que es el hallazgo de los restos descuartizados que no están completos, inclusive. Es lo que están diciendo, por lo menos lo que he escuchado a través de los medios. Sí, a propósito se dice que sigue una búsqueda en el mismo descampado, ¿no? Donde fueron hallados en mayor parte. Sí, también puede haber sido que esto se lo puede haber llevado algún animal del lugar, o sea, cualquier los restos, el modus operandi de desaparecer un cuerpo descuartizándolo, es a los efectos mucho se interpreta de dos maneras. En algunos casos se interpreta como un mensaje
y en otros casos puede interpretar también algo mucho más sencillo, que es superar la identidad del cuerpo. Y la identidad de la persona en este caso en particular, está directamente relacionada con la identidad del autor. Esto es innegable y es así, lo dicen todos los informes, y lo dice la casuística, ¿no es cierto? Que así es. Ahora, Daniel, hoy temprano hablábamos con el doctor Nagy, el abogado de la familia Agostina, de la mamá de Agostina y de los abuelos, que salía de tribunales y nos dijo, según la información que nosotros tenemos, esto sucedió, el femicidio sucedió el mismo sábado por la noche, sin embargo, Barrelier sale de la casa con el cuerpo de Agostina casi 48 horas después. ¿Pueden personas que conviven con Barrelier dentro de ese mismo domicilio no haber sabido? Es difícil saberlo esto, ¿no es cierto? La lógica nos indica que es poco probable, ¿no es cierto? O sea, acá manejamos un margen de probabilidades. Altamente probable, poco probable, quizás. Sí. Es poco probable que haya sido así, ¿no es cierto? Salvo que él haya ocultado en un lugar determinado los restos humanos y después haya generado un impas entre el homicidio, el descuartizamiento y la desaparición de los restos. Lo que pasa es que no ha sido muy, y en esto me permito ser, no ha sido muy, la línea de tiempo no está muy clara en cuanto a la información, en cuanto a la actuación, en cuanto a las inspecciones oculares. Recién en la tercera inspección ocular que pudimos ver por los medios inclusive, es donde se veía a las personas con el atuendo de protección personal. Y eso esa preservación debe estar desde el primer momento. La escena del crimen debe pasar por etapas de preservación, observación, registración, cadena de custodia, es decir, que son insoslayables, que no pueden obviarse. Ahora, se pierde muchísima evidencia haciendo esto. ¿Qué evidencia puede haber sobre el cuerpo o la ropa del mismo Barrelier a propósito de lo actuado en su casa esa noche? Y hace muchísimos años había un gran criminalista francés que hablaba, Edmond Locard, que decía, además de que fue el que dijo que el tipo que pasa la verdad que huye, que habló del principio de intercambio. Y el principio de intercambio justamente es esto, ¿no es cierto? El victimario debió haber dejado, en este caso, algo en la víctima y se debió haber llevado algo de la víctima, ¿no es cierto? Con lo cual, necesariamente, tiene que haber evidencia. Una de las cuestiones que hacemos siempre como una afirmación, porque es un hecho, en general, es que no existe el crimen perfecto. Lo que hay son investigaciones imperfectas. Con lo que hay que mejorar la investigación para evitar errores. Claro. Ahora, esto podría llegar a ser, aún habiendo limpiado la escena del crimen y habiendo pasado tanto tiempo al momento de la detención de Barrelier. Siempre hay evidencia. El tema es que la encontremos, que seamos metódicos y eso se encuentre. Si la evidencia está presente, hay que hallarla simplemente, hay que diferenciarla dentro del resto de los indicios que encontramos en el lugar. Todos los elementos que están en el lugar son indicios que, si están vinculados con el hecho, son evidencias que hay que elevarlos al rango de prueba jurídica. Pero es un camino muy, muy, muy delicado, claro. No es algo circunstancial, no es algo que se pueda tratar a la ligera. Y a propósito de los plazos, usted mencionó las pericias toxicológicas que están pendientes. ¿De qué plazos estamos hablando? La chiquita fue... Y en algunos casos son hasta 15 días, todo depende. Bastante. Por lo general, las pericias toxicológicas, la toxicología se puede hacer de acuerdo a la toxicología que hagamos. Lo que busquemos se puede hacer sobre orina, sobre sangre o sobre pool de vísceras. Si es sobre pool de vísceras, puede tardar 2 semanas, una cuestión por el estilo. Es decir, todo tiene su tiempo, su proceso su screening, se le llaman en química, que es el proceso justamente de depuración hasta tener un resultado fiable. Pero ahí podremos saber si la chiquita fue sedada o si exactamente algún tipo de sustancia. Exactamente, porque no vamos a encontrar la sustancia X, no vamos a encontrar cocaína, vamos a encontrar el metabolito de
Si no vamos a encontrar el veneno, vamos a encontrar el metabolito del veneno. Pero aún, Daniel, con el cuerpo en el estado en el que se encontró, digo, porque todas las pericias complementarias se pueden igualmente realizar encontrándose el cuerpo de la manera que se encontró, es decir, desmembrado por partes que faltan. Sí, claro, o sea, puede ser que se obtenga algún resultado. El tema es cómo el procedimiento de la obtención del proceso que se haga, del tratamiento que se haga sobre esa muestra obtenida, y ese es el resultado que se va a obtener. O sea, es incierto, no sabemos hasta que obtenemos un resultado si el procedimiento está bien hecho. Pero el cuerpo sí ofrece información. ¿Sí? El cuerpo sí ofrece información. Siempre. ¿Hay una pericia psiquiátrica o psicológica sobre el detenido que sea, digamos, de protocolo, el ABC de esta investigación? Siempre hay una pericia psiquiátrica y una pericia psicológica que tiende a determinar dos cuestiones, ¿no es cierto? Si la persona estaba en sus cabales, si está temporal-espacialmente ubicado, si comprende y dirige, o sea, si es imputable o no es imputable, si es una persona enajenada, si es un psicótico, o si es una persona que comprende y dirige sus acciones. El artículo 34 del Código Penal nos dice que son imputables las personas que comprenden y dirigen, y las que no son el alienado del psicótico, que no es un psicópata, ¿no es cierto? Hay una diferencia. El psicótico es la persona que está enajenada, ¿no? Que no comprende ni dirige sus acciones. Bien, Daniel, muchísimas gracias por la información. Por supuesto, es un tema que seguimos pendientes de información. Justamente, Helio, por lo que nos acaba de decir Salcedo, ¿no? Hay todavía mucha información que va a seguir llegando sobre este caso en los próximos días y estaremos muy pendientes, ¿no? Muchas gracias. Seguramente, y esperemos que esto se esclarezca como corresponde. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Daniel. Claro que gracias. sí. Gracias, bueno. Helio. Te liberamos también. Gracias, Silvia. Hasta mañana. Hasta mañana. Y por supuesto que nosotros seguimos con este caso que sigue generando y brindándonos datos e información para comprender este hecho aberrante. Una nena de 14 años, conocida además aparentemente de la persona que la habría asesinado. De ella estamos hablando, de Agostina Vega. Esto ocurrió en Córdoba y ahí estamos ya en contacto con Sebastián Domenech. Hola, Sebastián, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Así es, estamos en la puerta de la casa de la familia de Agostina. La verdad es que todavía no hay movimientos concretos acerca de, por ejemplo, la familia, si ya se enteró, imagino que sí, ¿no? De los primeros avances, por supuesto, de la investigación a partir de los resultados preliminares a la autopsia, pero digo, más que nada la entrega del cuerpo, que como venimos diciendo es lo más importante acá, en este escenario, en los tribunales la autopsia, acá la entrega del cuerpo de la víctima a la familia para poder encarar ahora sí el velorio, ¿no? Que se va a dar seguramente en el día de mañana, y además recordemos que se viene una semana también muy emotiva porque mañana además se da la suelta de globos en el colegio, los compañeros del adolescente de 14 años, de Agostina, y después también al otro día, el miércoles, va a haber una gran manifestación aquí en el centro de Córdoba, pero más que nada ya más grande por aniversario del Ni Una Menos, obviamente en este contexto, imagínate, todos reunidos recordando a Agostina, ¿no? Sí, imagino que sí, porque el abuelo, viste, que dice incesantemente que van a continuar marchando, que necesita que la gente se movilice y que se sepa... y que se haga justicia y que se sepa hasta la última situación, ¿no? Que tiene que ver con el asesinato de su nieta. Sí, él va a seguir movilizándose, es un gran motor en esta familia de comunicación, de información, así que... Bueno, ayer hubo una movilización, de hecho terminó siempre esa movilización en el santuario, que estamos viendo ahora, tapado en realidad, pero bueno, también está lloviendo, ahora está llovinando acá en la vereda, pero acá hay un techito, y toda terminaba la movilización que se extendía por 10 cuadras, volvían y con la velita en mano, bueno, terminaba acá, ¿no? Claro. Así que mañana, sí, para el miércoles, veremos mañana, ¿no? ¿Qué van a hacer? Hoy están en una pausa los familiares, el abuelo más que nada, al que vimos a la salida de la casa muy temprano, siempre lo veíamos toda la mañana, hoy se fue muy temprano, todavía no volvieron. En esa primera salida no quisieron tener contacto con nosotros, pero bueno, se estaban yendo rápido, ¿no? Claramente. Sebastián, bueno, y se conoció también un audio, ¿no? De este hombre de Barrelier que está detenido. Sí. Y él insistía en ese audio que no tiene nada que ver, que no sabe por qué quedó pegado a la situación.
O sea, negando, cuando además hasta su propio abogado lo dejó aparentemente en las últimas horas de representar, porque claro, las evidencias, por lo menos de que la nena, el último lugar que se la vio viva fue entrando a su casa. Sí, totalmente. En realidad es un audio grabado por el papá de Agostina en aquellos primeros pasos de la investigación, cuando él directamente lo encaró y descubrió que él tal vez algo podía tener que ver, pero lo convenció a él mismo, ¿no? Lo engañó el acusado, Barrelier, al propio padre y, bueno, la verdad es que él después se lamentaba en diálogo con nosotros, incluso no haber descubierto que era él, pero menos mal, porque ahora va a haber justicia, va a haber un juicio como corresponde y además... tampoco es bueno para él directamente, para el padre, esto que andaba pensando, pero lo cierto es que ayudó mucho a la investigación, ¿no? Él mismo. Claro, sí, ¿te parece? Lo repasamos. Vamos a escucharlo. Yo ya hablé con Mel y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, vinieron, me llamaron a mi casa, me llamaron a la casa de mi vieja, y ahora sale la madre de la Mary a escracharme de esa forma. Cuando no tengo nada que ver, al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en todo lo que más puedo. Me trae la información porque no le quieren contar. No puede ser que me salga a hablar así la madre de mí, ¿me entendés? Y Agostina, a mí, yo cuando llego a mi casa, Agostina como a las 10:30 me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fragueiro y Campillo. Yo me llego hasta ahí, hasta el Fragueiro y Campillo, le faltaba plata para pagar el taxi, le ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara, hacia hacer el favor de llevarla de la casa del noviecito. Y yo le dije que no tenía movilidad, no había forma. Entonces, ahí nomás le llama por teléfono un guaso, que para mí ya estaba todo arreglado, para mí ya había organizado, y como tenía plata, se vino por este llado. Pongo papeles rápido de la casa. Y cuando veníamos caminando para acá, así como para la corte de mi casa, frena un auto rojo, que es el auto que le digo a Melissa, se sube y se va. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto. Bueno, una situación preliminar porque después supimos, ¿no?, que la nena entró a la casa y una cantidad de situaciones que lo dejan a él cada vez más comprometido con este desenlace. Ahí te vemos haciendo señas, Sebastián. ¿Qué estarías necesitando? ¿A quién estás llamando? No, porque estoy... Nada, esperando, ahora viene un familiar, ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a ver a uno de los tíos. ¿Están llegando? Sí, ahí viene... Sí, ahí viene caminando, para preguntarle a ver si hay alguna novedad. Sí, claro, y cómo están, y si la mamá, cómo está la mamá, que estaba internada, lo último que supimos. Que cortito, no te preocupes, quiere que dialoguemos con él cortito, le voy a hacer yo las preguntas, claro, gracias una vez más. Gracias a usted. ¿Hay alguna novedad, digo, en la entrega del cuerpo? Porque imaginamos que para ustedes es fundamental para ella poder despedirla. Y no, justamente yo estoy como usted, estoy esperando que venga mi viejo y nos diga las noticias de qué noticias hay. Queremos saber cómo está mi hermana, decir cuándo la podamos poder despedir mi sobrina. Y eso es lo mismo que se saben ustedes, ¿viste? Yo hoy me levanté y estaba solo, ¿viste? Mi hermano no estaba, mi viejo se ha venido, así que imagínate, estoy como usted. Temprano a ver a tu hermana. 5 de la mañana se fueron. ¿Cómo? ¿Que ella sigue en terapia intensiva? Sí, sé lo que les dije el otro día, que sí, está en terapia intensiva y bueno, está ahí, obviamente, como puede estar destrozada, está. Así que bueno, apenas venga mi viejo, él va a hablar, me dijo que iba a hablar con usted, yo le iba a dar las noticias, así porque obviamente nosotros también queremos ser respetuosos con usted, porque usted en todos estos días, yo sé que todos tienen familia, todos tienen hijos y también queremos tener ese respeto hacia ustedes. Gracias. No, y por favor, gracias a usted. En las próximas horas, ¿cómo son los movimientos en cuanto a movilizaciones? ¿Qué tienen programado? Y lo que se ve en las redes, creo que el miércoles la marcha, porque tampoco no estoy ni usando el teléfono, ayer equivocadamente lo agarré para ver, ¿viste? Y no, me martiricé solo, ¿viste? Y bueno, esa es la movilización, y mañana creo que el miércoles creo que también van a largar globos en el colegio Agostina. Yo pedí ir a hablar con los chicos antes que entren al colegio, antes que entren al curso. Pedí a hablar con ellos para que lo escuchen de mi propio, no sé cómo se dice, para que ellos sepan, también para decirles que se cuiden, que traten de no publicar tantas cosas en las redes, de también darle un mensaje a la gente que opina y no es opinar de nosotros, de mi familia, de mi hermana. Acá han matado salvajemente a mi sobrina, a una nena, y yo estoy pidiendo justicia por ella y por todos los chicos que hay detrás de Agostina. De toda la impunidad que tienen estos guasos de poder hacer lo que quieran con nuestros hijos, nuestros sobrinos. Ya basta, ya acá tiene que cambiar todo esto, corrupción.
el manejo mal de la justicia. A mi viejo los boludearon, a mi hermana la boludearon, se le reían en la cara, ¿me entendés? Ahora pasaron varios días ya, la verdad, o por lo menos horas, a partir de lo que lamentablemente se descubrió. ¿Pensás que en esta investigación tiene que haber más detenidos o este hombre pudo haber actuado solo? Obvio, que acá hay más gente involucrada. Hay gente del poder, gente de plata. Porque ha salido a hablar la chica, gracias a Dios, salió a hablar la chica que le pasó esto y gracias a Dios se pudo salvar. Y ahí está el testimonio de ella. Hay gente de plata, ahí. Este guaso, no sé, lleva a mujeres a los políticos, no sé, a la gente de plata, no sé. Acá nosotros nos vamos a descansar con mi familia hasta que se haga justicia por mi sobrina. Porque lo que le hicieron no tiene perdón. No tiene perdón lo que le hicieron a mi sobrina. Me la mataron como un perro a mi sobrina. Y mi sobrina era hermosa. Era una criatura divina. Nosotros nos quitaron la felicidad, todos nos quitaron. Tengo una bronca, una impotencia, loco, de que se abusen así la gente, loco. De la gente que se abusen así, los niños más que todo. Ya basta, loco, basta de que nos usen, de que ahora todos salen a hablar en las cámaras, ahora todos hablan, los políticos, los policías, la judicial, todo. Basta, loco, basta de abusarnos a los chicos, de abusarse. Yo no me quiero ni imaginar lo que habrá sufrido mi sobrina, lo que le han haber hecho. No me quiero ni imaginar, yo quiero que pague este hijo de puta por lo que le hizo. No tiene perdón, él tiene una hija. Yo no me imagino la vida de esa nena, porque no tiene la culpa de haber nacido en esa familia de mierda. Yo quiero que investiguen a todo, a la madre, a todo. Te agradezco mucho, ¿no? No, está bien, olvídate. Por último, ¿cómo están haciendo la dinámica familiar? Recién nos contabas lo que hizo tu papá, tu mamá, cómo están siguiendo adelante, por lo menos quienes están acá en casa. Y bueno, nosotros somos muy queridos, ¿no? Somos personas buenas, tenemos nuestros amigos de toda la vida acá, amigos de mi papá, que ellos están acá conmigo, cuando no está mi viejo están ellos, así que nada, ellos nos están ayudando, ellos nos están dando fuerza, la gente que se está movilizando, que nos está apoyando. Acá he tenido gente de todos lados. Yo he tenido amigos que están en otros países, me han hablado, en otras provincias han venido, se han tomado el trabajo de gastar su plata, de pedir su tiempo en los trabajos, mis tíos también, mi familia, todos. Así que yo le agradezco a la gente. No voy a tener, no sé, años para agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, que nos está dando fuerza, porque la verdad es que yo no sé dónde saca fuerza ya para aguantarme, de no llorar, de no acordarme. Así que bueno, gracias. Gracias. Bueno, el testimonio de... Sí. Del tío, Cuesta, cuesta, pobre, sí, hay que dejarlo tranquilo. Sí, claro, sí, totalmente, y todo lo que él diga. Claro, pero cuando habla de esta chica que se escapó de la casa de este hombre, que creo que estuvo unos pocos días detenido, y después que nada, un monitoreo, una tobillera, algo. O sea, hay situaciones que realmente no se entienden. Cómo la justicia, o contactos, o vínculos, no sé de qué manera el tío Franco asociaba la política. Bueno, sabemos que él también se manejaba en algún caso, ¿no? Con algunos contactos políticos, etcétera, pero es realmente indignante y muy preocupante que el hombre estaba así tan tranquilo, ¿no? Con sus actividades y con semejante antecedente. Sí, es verdad. Fue una alerta ese caso, más que alerta, fue una realidad, ¿no? Y pensar que, bueno, tal vez el juez decidió dentro de lo que podía hacer, pero pensar que no se siga un control. Hubo un control, porque él una vez por mes, pero esto es lo flojo en realidad. Claro. Una vez por mes, por ejemplo, tenía que presentarse ante la justicia, firmar, acá estoy, hola, qué lindo, me voy. Así, y lo cumplió él. Claro. Pero el chacal, yo no sé si, está bien, no podés dejarlo, si lo vas a dejar libre, esa es la condición, la libertad, en todo caso condicional, pero tiene que haber algo más, ¿no? Por ejemplo, el informe psicológico, cómo está para estar preparado para estar en la sociedad, por ejemplo, para estar con una mujer, no hablo de Agostina, porque es menor de edad, pero digo, para establecer una relación. Claro, si es responsable. También, claro. Por ejemplo, con una menor de edad, como puede ser su hija, ¿no? Y conocer gente, bueno, la cuestión de los estudios que los psicólogos están preparados para hacer, para decir, está en condiciones. Bueno, de entrada le dieron ese ok cuando le dieron esa libertad, ¿no? Y volvió a su casa. Tremendo.
Tremendo. Sabemos que hablaste también con el remisero, aquel testimonio clave, ¿no? En las primeras horas, porque allí cuando se empieza a hablar de la desaparición de la nena, dice, yo la llevé a tal lado y quién era la persona que le pagó el taxi, fue revelador. ¿Qué dice ahora? Fue fundamental, claro. Ahora vamos a escucharlo, porque ahora está tranquilo, está mejor, pero sigue con la misma angustia. Claro. Y pobre también, él siente culpa, ¿no? ¿Cómo decirle que no tiene nada que ver? Que está bien, hoy con todo esto ya sabido, bueno, obviamente este hombre mañana no va a llevar a una adolescente de 14 años sin el permiso de alguien, pero él confió, él mismo sintió que estaba ayudando a que esa nena le regale algo de sorpresa a su madre, porque eso le dijo ella. Entonces hasta se sintió bien. Pero después, obviamente, todo lo contrario cuando descubrieron qué es lo que estaba pasando, que ella estaba desaparecida. Vamos a escucharlo. Dale. Es triste por cómo terminó todo, bastante dolido, no se puede creer que todavía terminó así. Nunca esperábamos de que fuera... Pensábamos que podía ser una travesura de cualquier chico, como lo hacen habitualmente. Pero pasó el tiempo y la verdad que esto no tiene fin, ¿no? Por más que ahora... las cosas hayan terminado mal, lo que pasa a la familia, lo que vive la familia no tiene nombre. La conversación que tuve con la nena, cuesta pensar de que iba ella como a recibir una sorpresa, lo que le habían comentado a ella, de la manera que le habían convencido, que iba a recibir una sorpresa para la madre. Ella fue contenta. La verdad que nunca pensé de que tanto la habían engañado a ella como me engañaron a mí con el hecho de que sea simplemente un viaje. Obviamente que la sensación de que es una menor y no debía haberla trasladado, obviamente, pero lo hice porque la verdad que ella me brindó confianza, como que ella iba a encontrarse con una persona muy conocida, muy allegada a ella. No había nada sospechoso que haga parecer de que las cosas estuvieran mal. Lo útil hubiese sido no dejarla bajar a la nena, pero la verdad que no me di cuenta. Quizás ella fue la que me dio la certeza de que estaba todo bien, como que no había ningún inconveniente. A las 5 de la tarde yo me estaba comunicando con la madre. Traté de comunicarme antes, o sea, ni bien me di cuenta, la llamé, busqué el Facebook, porque no tenía el Facebook de ella. Busqué comunicarme, le dejé mensaje. Le dejé mi número y bueno, ahí ella después me llamó para... Y ahí cuando yo le digo, flaca, le digo, ¿es tu nena la que está desaparecida? Y ahí ella me dice que sí, que era la nena de ella. Y bueno, ahí le digo yo, mira, flaca, le digo, a la nena le llevé yo anoche. Le digo, yo le hice un viaje. Y ahí ella me pregunta ya llorando, rompió en llanto, me dice, ¿a dónde la llevaste? Dice, ¿qué pasó? Bueno, ahí le digo yo que la llevé, la trasladé hasta la calle Fragueiro y Campillo. Y ella me dice, le conté que había una persona que la estaba esperando ahí, la cual pagó el remis. Entonces ella me dice, ¿cómo era la persona? Describime cómo es. Y bueno, ahí yo le di la descripción de esta persona. Y ella ahí se da cuenta ella de que quién era la persona. Dice, ya sé quién es. Dice, bueno, ahí ella toma conocimiento de la primera información que tiene de la nena, hacia ya a esa altura, 15, 16, 17 horas que estaba desaparecida. Ay, qué angustia este señor, Sebastián, la verdad, tremendo. Y también sumamos a Ignacio González Prieto, porque, claro, si no lo hubiera llevado él, la nena hubiera ido con otro remis eventualmente, porque la persona la estaba esperando a 2 cuadras de su casa y le iba a pagar el taxi. Eso evidentemente ya se habían comunicado telefónicamente. Nacho, bueno, una situación que evidentemente todavía nos va a brindar muchos detalles, ¿no? Una investigación que está todavía en curso. Sí, está todavía en curso, Silvia, porque falta resultados muy importantes que van a venir derivados de los laboratorios. Un poco lo que explicaba Daniel Salcedo. Sí. Acá lo que hay que tener en cuenta es que recién estamos, como si esto fuera una estructura de un edificio, estamos en el hall del edificio, en la planta baja, donde hay una imputación, y vos fijate lo precaria todavía que es el estado de la investigación, que recién hoy el fiscal lo termina imputando de homicidio agravado por femicidio. Claro. Lo que yo creo es que a medida que avancen las pericias,
y a medida que avancen sobre todo los estudios complementarios, van a dar mayores precisiones y nos va a colocar en un escenario absolutamente distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy estamos en el artículo 80 del Código Penal, que es el homicidio agravado, con un solo agravante, que es el femicidio, que es el inciso 11. Pero a medida que avancemos van a aparecer los otros agravantes. Por ejemplo, la premeditación. Claro, para mí va a aparecer, mirá, la premeditación. Porque la nena sabía que iba a ese lugar. Le había dicho a las amigas, me tengo que escapar para hacer una sorpresa a mi mamá. Y esta persona estaba avisada, va y la busca en una esquina, le paga el taxi. ¿Sí? Quiere decir que eso ya él sabía que la nena, o él mismo le había dicho, venite que le preparamos una sorpresa a tu mamá. Esa premeditación encubre otro delito que es muy grave, que es la alevosía. Va a aparecer la premeditación, la planificación, porque la citó, la captó, la asesinó y descartó el cuerpo. La alevosía atacó a traición y sobreseguro, ese engaño, una mente adulta sobre una mente de un niño. El ensañamiento por la maniobra de descuartizamiento. Y Nashi nos dijo hoy que él también quiere pedir el femicidio vinculado, que significa que quiso causar sufrimiento también a la madre. Así que esto se va a transformar como en una carrera de obstáculos. La defensa de este criminal va a tener que empezar a saltar valla por valla, aunque ya con un solo agravante es prisión perpetua. Imagínate con varios, Silvia. La defensa va a ser mucho más compleja. ¿Y por qué se insiste tanto con el tema de que si pudo solo, que si no, que si hubo otras personas involucradas? Más allá del grupo familiar, supuestamente, que convive con él. ¿Puede haber habido otra cuestión allí, que hayan citado a la nena para otra cuestión? Mirá, si vos agarrás el Código Penal, hay una parte que habla de la participación criminal. Ahí vos te podés encontrar un autor, un coautor, que es lo mismo que el autor, partícipes primarios, secundarios, encubridores y encubridores agravados. Por la casuística y por la experiencia, para mí este hecho lo cometió él solo. Porque te acordás de la chica que se escapa, dice que él le había amenazado, le había dicho que venían amigos. Sí, pero venían por otro tema, me parece. Había alguna otra cuestión turbia ahí. En esa casa pasaba de todo. Evidentemente. Pasaba pero en el caso, concretamente, en el caso de Agostina, ¿vos crees que actuó solo? En el caso de Agostina yo creo que él actuó solo, que estamos frente a un psicópata que es un psicópata adaptado, es un perverso, y que él hizo todo, absolutamente todo. Ahora, me resulta muy difícil que su círculo íntimo, la mujer, la nena que estaba en la casa, los vecinos que viven arriba y otras personas, por ejemplo, la mujer que le pidió el auto, hay otras personas que yo creo que hay que investigarlas para saber si se dieron cuenta, si escucharon, si vieron. Sospecharon. Lo más grave sería si alguien colaboró. Porque la colaboración no es en el momento de la ejecución del hecho. La colaboración puede ser posterior. Para ocultar y todo esto. Y ahí viene el encubrimiento y el encubrimiento agravado. Te pongo un ejemplo. Si él agarró, estamos pensando en una maniobra de desmembramiento. Vos necesitas armas blancas, cuchillos. Sí, ¿no? Herramientas. O herramientas. Si yo agarro la caja de herramientas y te la doy a vos, Silvia, y te digo, Silvia, haceme desaparecer esta herramienta, y yo con esa herramienta la utilicé para matar a una persona, eso es encubrimiento agravado. Porque yo le estoy quitando a la investigación una prueba fundamental, una prueba de oro. Entonces, eso lógicamente que se va a tener que investigar, se va a tener que profundizar, y la gran pregunta es si hubo una colaboración posterior al hecho. Porque pero nada para mí, de eso apareció todavía, ¿no? Incluso lo buscaban en el mismo descampado. Para mí el hecho en sí lo cometió él solo. De hecho, el cuerpo no está en su totalidad. Todavía siguen haciendo rastrillajes para tratar de encontrar más. Yo tengo la autopsia y hay algunas partes del cuerpo. Te digo que cuando alguien desarrolla maniobras de estas características, lo primero es borrar la identidad de la persona, porque la identidad lo compromete. Y lo segundo es hacer desaparecer prueba de la investigación. Tremendo. Realmente es un caso de manual típico, de manual de un criminal de estas características, que es un depredador conductual.
Vamos a seguir hablando del tema, por supuesto, pero ahora cambiamos de tema brevemente porque se había anunciado una tregua entre los Estados Unidos e Irán por varios días, sin embargo, está peligrando a esta hora por incursiones de Israel sobre el Líbano y queremos saber justamente el alcance de todo esto, por eso estamos en contacto con Gonzalo Báñez. Gonzalo, te saludamos, ¿cómo te va? Y contanos un poco la situación a esta hora, que es tan cambiante, ¿no? ¿Cómo anda, Silvia? Buenas tardes. Sí, la verdad es que empezamos el día, la jornada, viendo y presenciando una escalada que no se había visto en el último mes y medio, diría yo, con intercambio de ataques, no solo entre Estados Unidos e Irán, sino y sobre todas las cosas entre Israel y el Hezbollah, con un aviso de Israel de bombardeos en el sur de Beirut, de la capital libanesa, lo que había provocado que miles de personas ya se empezaran a evacuar. Básicamente, el cese del fuego pendía de un hilo y estaba todo dado para que de repente hubiese una escalada que hiciera que el laberinto en el que nos encontramos se saliera sin control. Pero bueno, hace un ratito, hace poco menos de una hora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en redes sociales, en Truth Social principalmente, un mensaje en el que decía que había hablado con Benjamín Netanyahu, ahí lo estamos viendo, el primer ministro israelí, y que no se iban a enviar tropas a Beirut. Esto es lo que dice Trump sobre su conversación con el mandatario israelí. Cualquier tropa que estuviese en camino ya ha sido retirada. Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve conversación muy positiva con el Hezbollah. Reconoce que habló con el grupo terrorista Hezbollah y acordaron que cesarán todos los disparos. Israel no los atacará y ellos tampoco. Básicamente, lo que Trump está anunciando es una especie de tregua entre que el Hezbollah no lanzará ni drones ni misiles contra Israel, e Israel, según había dicho Trump, no iba a atacar el Líbano. Pero Israel después de eso dijo, ok, nosotros Beirut, la capital, no vamos a atacarla, pero sí vamos a continuar con las operaciones en el sur del país, que es donde se concentra también parte de los recursos militares del grupo terrorista libanés. Hay que ver cuál es la reacción, Silvia, de Irán, que hasta ahora había cortado toda comunicación, todo vínculo con Estados Unidos por esta situación, haciendo que no hubiese un diálogo. Trump dice, las conversaciones con Irán avanzan rápidamente. Hace poco más de una semana dijo que era inminente el anuncio de un acuerdo. Lógicamente acá también estamos frente a la presencia de una estrategia comunicacional para buscar presionar o influenciar al que está enfrente. Sí, evidentemente se hablaba, ¿no?, de una tregua de 60 o 90 días, pero en este contexto es muy frágil hablar de una tregua incluso de pocas horas o de pocos días. Sobre todas las cosas, Silvia, cuando hay tantos frentes abiertos, porque está a ver, y para ponerlo en términos sencillos y para que se pueda entender, Israel ve en este contexto una posibilidad de conseguir los objetivos que durante tanto tiempo esperó, que es atacar y desarmar por completo no solo al grupo terrorista Hezbollah, sino también la cúpula de Teherán, la cúpula de los ayatollah, que al mismo tiempo Irán tiene una división interna muy fuerte porque tiene un sector más radical encabezado por la Guardia Revolucionaria que no quiere ni ceder el uranio enriquecido, ni el programa nuclear, ni mucho menos firmar un acuerdo bajo las condiciones que quiere establecer Estados Unidos e Israel, y otro sector moderado. El tema es que los extremistas, ese sector más combativo que bloquea el estrecho de Hormuz, que deja pasar pocos buques, que traba las negociaciones, se sigue imponiendo frente al moderado, porque sabe también Irán que el tiempo corre para Trump y esta guerra le es desfavorable puertas adentro. Por eso es que Trump, tan preocupado, intenta mediar en que la escalada no continúe a nivel regional y que se vuelva a salir sin control. No nos tenemos que olvidar, Silvia, hace 3 meses quien ocasionó todo esto fue el propio Trump y los Estados Unidos. Lógicamente eso fue un error estratégico que hoy lo está pagando con, de vuelta, un laberinto que hasta el momento no encuentra una salida. Bien, gracias Gonzalo por toda la información. Seguimos pendientes. Hasta luego. Por favor, sí.
Bueno, y a propósito, ¿no? La cuestión, ya vamos a hablar seguramente con Brune del Mundial, porque esta situación está afectando enormemente, sobre todo las reservas de vuelos, de hoteles, de todo con respecto al Mundial, porque justamente está esta guerra protagonizada por Estados Unidos, que es una de las sedes del Mundial. Pero ahora tenemos que hablar de Boca, Brune. ¿Qué pasa con Úbeda? ¿Tiene técnico Boca? ¿No tiene técnico? Bueno, terminó la era Úbeda, como bien dice nuestro biógrafo, porque Juan Román Riquelme decidió que Úbeda no continúe siendo el entrenador de Boca. Tenía contrato Úbeda hasta mitad de año. Boca no se lo renueva al contrato, eso está más que claro después de lo que había sido la eliminación contra la Universidad Católica. Un Úbeda que llegó a tener una racha de partidos invicto de 13 partidos justamente. Un paso por Boca en donde nunca pudo asentarse desde el juego, no pudo imponer su sello propio y además claramente no consiguió los resultados, ¿no? Que en definitiva, más allá de todo lo que tenga que ver con el funcionamiento, el juego y demás, es lo que termina marcando, en este caso, el final de la etapa de Claudio Úbeda, que luego de la muerte de Miguel Ángel Russo continuó siendo el entrenador de Boca, pero nunca Boca lo anunció oficial y formalmente como el entrenador. Es decir, tenía contrato Úbeda hasta mitad de año. Dejó ver qué pasa, porque no. De alguna manera fue, te diría, una especie de interinato que se extendió un poco más. Allí tenemos los números de Úbeda con 32 partidos, 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas. Esto me parece que es quizá lo positivo para Úbeda. Ganó los 2 superclásicos que jugó. Me parece que termina siendo lo poco para rescatar en cuanto a lo futbolístico y a nivel resultados de la etapa de Úbeda en Boca, ganando en la Bombonera y en el Monumental. Y lo de abajo es lo que termina marcando el final, ¿no? de su etapa. Las eliminaciones contra Racing en las semifinales de Clausura 2025, contra Huracán en los octavos de final, en un partido insólito hace poquito nada más. Y bueno, la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores ya fue el punto definitivo para que Úbeda deje de ser el entrenador de Boca. ¿Qué le viene a Boca ahora, no? Porque bueno, lo que resta es saber primero cuál va a ser el perfil de entrenador que elija Juan Román Riquelme, si es un técnico con experiencia y con trayectoria, de jerarquía, como la gente de Boca está exigiendo hace tiempo, por cierto, o si vuelve a apostar por un entrenador que quizás no tenga tanto recorrido y con que, bueno, en definitiva termine siendo una apuesta como lo ha hecho en los últimos mercados de pases de Boca. ¿Hay nombres? Hay nombres, hay diferentes nombres, como están circulando desde Sampaoli hasta Subeldía, pasando por Lorenzo, el entrenador de la selección colombiana. Lo que pasa es que Boca arranca a mitad de año, el 18 de junio arranca la pretemporada, y la idea es que en 2 semanas ya tenga técnico, entrenador, el CNS, con lo cual tiene que ser lo más rápido. Que esté disponible ya. Exactamente, el caso de Lorenzo, entrenador de la selección colombiana, uno entiende que será bastante complicado. Lo cierto es que Juan Román Riquelme ya no tiene margen de error para elegir a un entrenador que en definitiva lo vuelva a poner a Boca en los primeros planos, algo que hasta ahora no ha pasado, y un puesto de entrenador que Riquelme a lo largo de su gestión, está claro, ha subestimado. Totalmente, porque, y además con esto que decía la gente en la cancha, ¿no? Que se vayan todos, ¿incluiría a Riquelme también el que se vayan todos? Bueno, eso es relativo. En la cancha uno encuentra a gente que opina en caliente, primero, y cree que Riquelme no le está haciendo bien a Boca. Otros que no en caliente también piensan lo mismo. Y otros que, bueno, en definitiva terminan o continúan, mejor dicho, apostando a un proyecto que lo votaron. Lo que hay que decir es que los socios de Boca votaron a Juan Román Riquelme, y que recién elecciones hay el año que viene, con lo cual no imagino que haya movimientos dirigenciales, pero sí tiene que haber movimientos en el banco de suplentes de Boca, porque como te decía, Riquelme y Boca ya no tienen margen de error. Gracias, Brune.
Bueno, hablemos de junio. 1 de junio comienza mes. Sofi, ¿cómo nos preparamos? A ver. ¿Qué tal, Silvi? Buenas tardes. Bien. Bueno, con aumento nos preparamos, lamentablemente, sí que lo voy a decir rapidito y sin repetir para Tomen que no lápiz duela y papel. tanto. Claro, pero para que todos lo anotemos. Bueno, les cuento un poco los aumentos que se vienen o que se vinieron ya este mes. Tenemos prepagas con aumentos de hasta el 2,9%, pero les diría que la mayoría aumentó un 2,6%, obviamente, para los afiliados que tienen contratado el plan de manera individual. En el caso de los colectivos, subtes y peajes de la ciudad, hubo un aumento del 4,6%, el subte ya por arriba de los 1.500 pesos con la SUBE nominalizada, y les recomiendo a todos, y esto lo voy a decir varias veces durante estos días, que carguen la SUBE porque ya no quedan descuentos con la tarjeta de crédito. Y acabo de preguntar yo, digamos, a fuentes oficiales cuándo van a hacer el cambio, porque también podrían nominalizarte la tarjeta de crédito, dado que tienen tus datos. Claro. ¿No? La tarjeta de crédito no va a suceder todavía, dicen que están en tratamiento, pero les recomiendo cargar la SUBE. Bien. Colectivos de la provincia, 4,8%. Acá hay una cuestión también. ¿Ustedes sabían que si ustedes viven en provincia, suponete, vienen de la provincia a la ciudad, tienen red SUBE? O sea, si vos te subís a un colectivo de provincia y te subís a uno de la capital o a un subte, combinás y podés aplicar el descuento. Bien. Pero si vos te vas de capital a la provincia, no tenés red SUBE. Ah, ¿cómo que no? Porque en el último tramo no te aplica red SUBE porque la provincia no terminó de cubrir con subsidio lo que debería haber cubierto, porque Nación se lo retiró. Esto es en la Argentina, chicos. Esto es la Argentina. Esto es la Argentina. Colegios privados hasta 5% de aumento, dependiendo de la cantidad de subsidio que reciban. Obviamente, eso es un colegio subvencionado. La luz en el AMBA, ¿sí? No necesariamente, recuerden que la luz tiene, digamos, su distribuidora de norte y de sur, son distribuidoras que están a nivel nacional, y por eso 1,5% en promedio en el AMBA, y el gas 2,8% en promedio en todo el país. Agua, en el caso de AISA, hasta 3% de aumento, y con esto termino los aumentos. Me quedan los trenes, en realidad, a partir del 15 de junio, que viene un 15% de aumento. Bien, estamos informados, nosotros nos vamos a la pausa y volvemos, todo gratis, todo por el mismo precio, no te cobramos nada. Ya volvemos. La selección de Naldo salió a jugar fuerte, con hasta 50% off y 15 cuotas sin interés en Smart TVs, barras de sonido, calefacción y más, con envío gratis en AMBA en seleccionados. Naldo, sponsor oficial de la selección argentina. Ronda de noticias para saber lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Una fuerte explosión en una fábrica de pirotecnia, donde en el norte de Malta deja 2 heridos, 2 personas que estaban trabajando en unas plantaciones cercanas. En la fábrica todavía no habría ingresado el primer turno de trabajadores, así que no se reportaron heridos. Ocurrió esto a las 6:30 de la mañana. Generó una gran nube de humo, como vemos ahí, mezclada además con restos de material pirotécnico, porque era una fábrica de fuegos artificiales. En Misiones, un femicidio que se estaba investigando en las últimas horas tiene un detenido. Se trata de un hombre de 46 años, que es el principal sospechoso. Fue detenido en el barrio 20 de junio, en el kilómetro 3 del Dorado, por el femicidio de Beatriz Candia, una chica de 17 años que fue encontrada el jueves pasado. Había desaparecido el 17 de mayo, había sido asesinada, según la autopsia, una semana después por asfixia mecánica. Había sido abandonado su cuerpo en un predio, en una casa abandonada del barrio El Tucán, también del Dorado,
estaba investigando la Dirección de Homicidios, el Juzgado de Instrucción número 1 de la doctora Laura Rodríguez, y la Policía Científica es el primer detenido a ver el que determinar si realizó todas las maniobras solo o si tuvo algún tipo de cómplice. Y atención con este cambio porque los ingresos por alquilar una vivienda no van a pagar ganancias. Esto es obviamente un cambio para los propietarios, no para los inquilinos. Es un decreto que reguló las exenciones al impuesto que había fijado, ¿se acuerdan?, la reforma laboral, y los cambios van a regir para las rentas generadas desde enero de este año. O sea, el cambio es para los propietarios de inmuebles alquilados para vivienda única, familiar y de ocupación permanente. No van a pagar el impuesto a las ganancias por ese ingreso. De todas maneras, tendrían que tener el alquiler declarado, cosa que no siempre sucede. Se terminó el sueño de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros. Perdió contra el italiano Matteo Berrettini en 3 sets en los octavos de final del torneo parisino. Buen partido del menor de los hermanos Cerúndolo, que venía a ganar un encuentro histórico de más de 6 horas en la fase previa, más allá de la eliminación en la que se lo vio disminuido físicamente, alcanzó su mejor actuación en el torneo y desde la semana que viene se ubicará dentro de los primeros 50 del ranking mundial. Y la información llega ahora desde el noreste de China, porque una tormenta severa que generó una enorme tempestad de polvo con ráfagas de viento de 130 kilómetros por hora. Esta pared, como ven ahí, altísima, de escombros, de polvo, de arena, que fue levantada por la gran cantidad de, bueno, por un lado el viento y también por la posterior lluvia, ¿no?, que se dio y que intentó aplacar esto, dejando precipitaciones de un color oscuro mezclado con lodo. Esta es la consecuencia: techos volados, grandes destrucciones materiales y también heridos. Múltiples heridos fueron los que se registraron en la ciudad de Harbin, con 130 kilómetros por hora al menos las ráfagas registradas en la tarde del día domingo. Fíjense que el cielo parece plena noche y es justamente eso lo que impactó a los ciudadanos cuando en pleno día se convertía en noche con esta tempestad de polvo. Tenemos más información, por supuesto, pero ahora la pausa, ya volvemos. Bueno, ahí veían ustedes que la continuidad informativa en TN sigue con TN Central, con Franco Mercuriali a la cabeza, a quien vamos a saludar ya. Hola Franco, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Sí, una tarde también con mucha información, con muchos datos, esperando sobre todo, Silvia, los datos oficiales de la autopsia. Hasta ahora hay... los Cuchanacho y a vos ahí, ¿no? Trascendidos, datos preliminares. El tema es, bueno, qué información da el cuerpo de Agostina, ¿no? ¿Qué información da? El último dato fue una asfixia mecánica, o sea, como dato de la muerte, pero también faltan un montón de pericias toxicológicas, sobre todo, porque no sabemos si a la nena no le suministraron algún tipo de sedante o algún tipo de sustancia. Me imagino que eso también va a contribuir, ¿no?, a ver qué es lo que pasó, porque en este caso que yo decía más temprano, Franco, que es inentendible, porque es inimaginable como una persona que conoce a la nena, además, es inimaginable de todas formas, pero además una persona que conoce, que había un vínculo, que tuvo una relación con la mamá, que la nena, que aparentemente él está premeditando lo que va a pasar, porque aparentemente la había convocado con esta sorpresa. Es lo que la nena le dice al remisero, es lo que la nena le dice a las amigas. Tenemos que pensar que era parte de la verdad, de lo que estaba haciendo la nena ese día, por eso se había escapado, como le decía a las amigas, ¿no? Absolutamente. Yo pensé que a esta hora, Silvia, casi 6 de la tarde, pensé que íbamos a tener nuevos detenidos. Yo imaginaba que
el escenario para esta hora era de nuevas personas detenidas y no pasó nada. Pero vos sabés que estuvimos hablando de eso con Nacho González Prieto, porque le preguntaba, ¿no? Esta situación que escuché mucho con el tema de que si pudo solo o si tenía otras intenciones, el haber convocado a la nena. Según Nacho, para él, por la mecánica, por lo que ocurrió y todo lo demás, es un crimen que este hombre habría cometido solo. Pero claro, es lo que vos decís, no tenemos certezas. Estamos esperando justamente esta investigación a ver si arroja justamente esto, ¿no? Si había otras personas en la casa. Yo te escuchaba a vos como ayer, ¿no? Como que preguntabas eso, ¿no? ¿Pudo no haberse enterado la gente que convive con él? Y la que le presta el auto, Nacho Prieto, si querés sumarte, la que le presta el auto puede no saber qué estaba haciendo. La que convive con él, si hay olor a lavandina, un domingo, ¿no? Un domingo. Estaban que juega en la Belgrano, casa, ¿no? Claro. River, una final en Córdoba, qué sé yo, y olor a lavandina. Acá lo que pasa, Franco, que hay dos cosas. A ver, una tiene que ver más con la criminalística y otra tiene que ver un poco más con el derecho penal. Empiezo por lo primero. Lo que tiene que ver específicamente con la criminalística y con lo que es la escena del crimen, vos calculá que cualquier cuerpo humano tiene un proceso natural, que es el cuerpo humano, la persona muere y por supuesto el cuerpo se deshidrata, el cuerpo se mancha, aparecen las livideces, el cuerpo tiene rigidez cadavérica, el proceso de descomposición del cuerpo, etc. Todo ese proceso, sobre todo a partir de las 36 horas, no lo podés frenar con nada, excepto que seas un experto, seas un tanatólogo forense, pero eso no va a pasar. Entonces, es muy probable que si el cuerpo estuvo dentro de esa propiedad, las personas que estaban ahí tienen que haber detectado lo que había. La mujer de este hombre, la nena de 11 años, lamentablemente, y los vecinos que tienen la casa arriba. Sí, para mí ¿Está confirmado que estuvieron todo el tiempo? Estaban y él salía y entraba durante todos esos días. A mí lo primero que me llamó la atención es un detalle que nadie lo miró, yo lo miré porque tengo ese defecto profesional. ¿Cuál? Me llamó mucho la atención el perro en la terraza durante 4 días. Sin comida, sin agua, sin nada. Dicen que estaba desnutrido, ¿no? Claro, lo sacó al perro, el perro quedó desnutrido en la terraza, porque el perro por su instinto, claro, el perro por su instinto, por su capacidad de olfato, iba a detectar era una molestia, claro. Iba a generar, lógicamente, una detección de un cuerpo o de una escena del crimen limpiada de manera parcial. ¿Por qué digo limpiada de manera parcial? Porque la limpiaron 2 veces y a pesar que el allanamiento llegó días después, pudieron levantar rastros genéticos. Eso en cuanto a la criminalística. En cuanto al derecho penal, que es un poco lo que vos te centrabas, Franco, a ver cuál es la responsabilidad de los que estaban. Vos tenés autores, coautores, partícipes primarios, partícipes secundarios, encubridores agravados. Quizás pueda haber habido gente después, posterior al hecho. ¿Involucrada? Claro, pero esos no son autores, eso en todo caso pueden ser encubridores. Claro. O la chica del auto rápidamente me parece que se presentó y llevó el auto y dijo, yo me lo pidió prestado, acá está, perítenlo. La investigación tiene que demostrar lo que el Código Penal describe perfectamente en sus primeros capítulos. Pero el auto lo lavó la chica y tenía manchas, lo que se llama participación criminal. El auto estaba lavado. ¿Y quién lo lavó? Bueno, esa es una pregunta. Claro. Esa es una pregunta para hacer. Pero mira, si yo, yo te pido prestado, yo te pido prestado el auto a vos, ¿no? Sí. Pero ahí está lo del perro que decías recién vos. Mirá cómo está el perro. Sí. ¿A vos te parece que fue casual que al perro lo dejaran 4 días en la terraza? Pero ese raquitismo del perro me parece que es más de 4 días. Claro. Me parece que ya el perro ya venía mal, venía mal. Pero ese pobre perro se quedó abandonado en la terraza. Bueno, esa puede ser otra pieza de la premeditación que hablábamos, Nacho, porque a lo mejor ya lo subió antes, ¿no? Como para... Yo ya te digo, yo toda la mecánica por eso, pero la esposa, digo, los otros que estaban ahí, ¿no? Dice, ¿por qué tienes el perro arriba? ¿Por qué no? Claro. ¿No te llama la atención? ¿Por qué está el perro ahí? Pero ya te digo, en todo caso le podés asignar un rol de encubridor. Es decir, no tiene participación en el crimen, pero conoce, sabe, hay que ver no lo informa. O las amenazas, ¿no? Lo podría tener también, bajo amenazas. A ver, tengamos en cuenta que estamos frente a un personaje bastante particular. Este es un psicópata adaptado. El psicópata adaptado es un personaje muy particular. Esto lo estudia mucho la psiquiatría forense. Y si vos lo analizás y lo estudiás en su seno familiar, que lo hace la clínica de familia, que es una especialidad de la criminología, este tipo dominaba todo, a tal punto que alguien dijo en los tribunales, la noche del crimen le dijo a la mujer, mira, yo me voy a encerrar en la habitación a jugar a estos juegos en red, estos juegos electrónicos medio raros, vos no me molestés.
No iba a jugar en red. Estaría acostumbrada a que lo haga, porque Claro. viste una... Iba ¿no? a tener a la nena ahí adentro y la iba a matar. La iba a intentar violar y matar. Yo no tengo ninguna duda que acá hubo un ataque sexual y que al conocer la víctima termina generando el homicidio y luego el descarte del cuerpo. Es muy difícil, Silvia, pensar en ese tipo de relación que describe Ignacio, ¿no? Que la mujer no sepa qué hacía él en ese cuarto de adelante. Es la misma casa, no es que lo llevó a otra vivienda. Yo ya vi imágenes, después vamos a ver si las podemos conseguir, de este hombre con la barra de instituto, o sea, con un grupo de barras de instituto en esa casa. O sea, en ese lugar pasaban más cosas, ¿no? Totalmente. No es que era una... Es verdad lo que decís, lo del psicópata adaptado, ¿no? Es verdad lo que decís, es interesante el concepto, ¿no? Pero también por lo ahí que... está, perdón, gracias. Mira, Sí, yo lo tenía, pensé que no lo tenía. Mirá, ahí está la Pero imagen. por lo que decís, Franco... ¿Ves la gente de instituto iba ahí? No es que era un lugar, una casa normal. No, esta. pero te das cuenta también que él es como su territorio. Claro, como que ahí bien. manda él. Ahí manda él. Ahí van los que quieren que vaya él. Claro. Hay que ver esa relación Claro. en esta especie de pericia familiar que decía Ana. Ahí manda el él. rol ¿Y de la qué hace él mujer, ahí? ¿Qué hace él? ¿Vende drogas ahí? ¿Qué hace él? ¿Quién lo Si vos cuestiona? haces prostitución, ¿qué hace ahí? Si vos escuchás el audio de la chica que tuvo privada de la Perdón libertad, que sale la ahí se habla de familia. eso. Nacho, Sí, perdón, Silvia, Ahí. está Sebastián Domenech. Vamos con Sebastián. Sin micrófono. A ver, Sebastián.